Bienvenidos al podcast de Caleo. Es un programa radial de la Iglesia Caleo, comunidad cristiana, ubicada en San Diego, California, liderada por una pluralidad de pastores maestros comprometidos de transmitir la verdad de Dios en su palabra, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¡Comenzamos! Entonces hoy les voy a dar 6 puntos. 6 puntos para vivir victoriosamente. Y lo vamos a ver aquí en estos versículos. Y el primer punto lo vamos a ver del versículo 5 al 6. Entonces la semana pasada, Pastor Michael, él habló de cómo Pedro les está exhortando a los pastores o a los overseers, los que son los maestros, los que están enseñando las escrituras a los que van a la iglesia. Pero aquí ahora él cambia su enfoque y ahora se enfoca a la iglesia, diciéndole: asimismo vosotros, los más jóvenes, está hablando de nosotros, estad sujetos a los mayores, esos son los pastores, y todos revestidos de humildad. Entonces Pedro empieza diciéndole que se revisten, que se pongan en humildad, que tengan humildad. Es como si te pones tu ropa. Me voy a poner la ropa de humildad. ¿Qué significa ser humilde? Es que no debemos de ponernos sobre los demás, como más alto como a los demás. Debemos de ponerlos otras personas, las vidas de las otras personas, en más, que ellos sean más importantes que nosotros. Nos debemos de someter a los demás en lo que ellos estén pasando. Eso es ser humilde. Eso lo vemos en versículo 5. Luego lo dice otra vez. Dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces ahí dice que recibimos gracia de Dios por ser humildes. Mira lo que dice versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Entonces Pedro le está diciendo: iglesia, tienen que ser humildes. En ese tiempo, cuando estaban perseguidos, cuando los estaban matando y se estaban escondidos, a lo mejor lo que estaban pasando durante la iglesia es que unos se creían que eran mejor que los otros, o habían problemas de eso en la iglesia, y él les está diciendo: tienen que ser humildes. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 34. De aquí es donde saca lo que dice Pedro cuando dice: pero da gracia a los humildes. Él lo está citando de los proverbios, donde dice: ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Entonces eso es del Viejo Testamento, y Pedro lo está agarrando y se los está diciendo en el Nuevo Testamento. Entonces muchos años después, mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 6. Dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces es un comando de Dios que debemos de ser humildes. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor,
Entonces la humildad es algo familiar, es algo que se debe de hacer con todos los demás. Cuando alguien te dice, wow, eres muy humilde, eso quiere decir que no te crees muy. O como dice Yesenia, dice, Cristian, bájate de tu nube. Siempre me dice porque me creo muy. Pero siendo un cristiano, si quieres vivir victoriosamente, tienes que ser humilde. ¿Cuántas veces te has encontrado donde no eres humilde con otras personas? O has conocido a alguien que no es humilde y se creen el muy, o que nada más les importa a ellos todo lo que está pasando. Y ¿cómo se dice cuando el mundo se rodea a ellos? Eso no es ser humilde. Vayan al el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad y humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, si están siguiendo lo que está diciendo, todos están diciendo lo mismo. Tienes que ser humilde. Y el último versículo en este punto es Filipenses 2:8. ¿Quién más fue más humilde que Cristo nuestro Señor? Esto es lo que dice. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, que es un rey, era un rey y él se bajó de su trono, llegó al mundo, se humilló como un humano, llegó a un mundo que estaba lleno de pecado y luego a ese momento se humilló más a ser un servidor de nosotros hasta la muerte. Ese es el ejemplo más grande que tenemos de cómo ser humilde. Tenemos que ver a Cristo y cómo podemos ser más como Él, pues Él se murió tanto que se murió por ti. Entonces nosotros tenemos que ser humildes con los demás y poner las vidas de nuestros hermanos antes que nosotros. Si quieres saber más del programa radial Caleo, puedes encontrarnos en Facebook como Caleo, Comunidad Cristiana, o puedes llamarnos al teléfono 619-928-4214 en San Diego, California. Esperamos que estos estudios sean de edificación para tu vida. Nos vemos para el siguiente enlace en esta emisora radial. Es una producción de MMR Radio.